Muy Ya puedo buenos comenzar, ingeniero. días, muy buenos días, muy buenos días. El día de hoy vamos a tener una dinámica de trabajo con estudiantes del segundo semestre de la carrera de Administración de Centros de Cómputo, justamente en el contexto de lo que es eventualidades. El primer tema de esta larga situación de debate que vamos a interaccionar con alumnos. El día de hoy voy a estar con el joven Artemio Miranda, ¿ya? Y él también está con nosotros, entonces vamos a hacer esta dinámica de juego con él, ¿ya? Yo pregunto, indago y podemos entrar en una relación de comunicación referente al tema de él. Artemio, ¿qué es para ti las eventualidades? ¿Qué nos puedes decir por eventualidades? Ya, ingeniero, buenos días, buenos días. Para mí la eventualidad es un principio, ¿no? De organizar nuestras vidas, de asegurar nuestras metas, eh, tanto en el primer acto para seguir creciendo nuestros principios, o alimentar nuestros pensamientos de buena conducta. Dame un ejemplo de una eventualidad. Ya, uno de los ejemplos sería, ¿no? Estaría basado en lo que es relacionar esto. Digamos, una persona quiere crecer, ¿no? Tiene un pensamiento de ser algo, pero en actualidad que creo que no tendría nada. Pero con la eventualidad, la persona se alimenta, tiene creatividades, pero con la eventualidad lo que le ayuda es en dar un buen solución, darle un buen término para su proyecto, para su trabajo, para su empresa. Ya, entonces, en pocas palabras, la eventualidad son nuevas acciones, nuevo contexto. Sí, ingeniero. Ya, si nos basamos en esa ejemplificación de nuevas acciones, nuevos contextos, nuevos enfoques, eso es más o menos el concepto de ejemplificación de eventualidad. Tú en nuestra institución, como institución, ya, en esta modalidad virtual por la situación del COVID-19, ¿cuál ha sido la eventualidad que se ha generado a raíz de la pandemia en este 2020? Ya, bueno, a raíz de mis estudios, ¿no? En esta pandemia, bueno, creo que sería, en primer lugar, sería, ¿no? De seguir estudiando este pandemia. No me ha detenido, ¿no? Bueno, que malo, pero ya estoy siguiendo en el estudio, dar lo mejor, ¿no? Sin detenerme. No, 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 Porque no. un año, si pierdo un Estamos año, confundiendo, Artemio, estamos confundiendo. Mi pregunta es como institución, no tu aspecto personal tuyo como estudiante, sino el aspecto institucional. Nosotros hablamos como institución. Este 2020 se ha generado un problema a raíz del COVID-19. ¿Cuál ha sido la eventualidad como institución? Sabiendo que la eventualidad es un proceso o algo que surge a raíz de algo, es un nuevo enfoque, un nuevo paradigma, una cosa nueva o una cosa reciente de creación que genera. Eso es una eventualidad. En base a ese concepto, ¿qué eventualidad se ha generado a raíz del COVID a nosotros como institución, como familia tecnológica? ya, en este caso sería, ¿no? Que el instituto, por esta pandemia, creo que no se ha detenido, ¿no? Ha seguido prosperando, ha seguido enseñando por mediante las plataformas, ya sea el Zoom, el Cisco, el Meet, entre otros, pero ya, no, creo que sería el principal, seguir enseñando a los estudiantes. No, Artemio, no. La eventualidad es un factor nuevo de cambio, de adaptación, de nuevo enfoque. Entonces, lo que ha generado nosotros como institución es migrar a una educación a distancia, migrar a una educación remota, migrar a una educación digital con plataformas nuevas, que ha sido un proceso adaptativo nuevo, tanto para estudiantes, para docentes y para incluso a padres de familias. Eso es el contexto de la eventualidad en tiempos de pandemia a nosotros como institución.
Muchísimas gracias y vamos a estar haciendo esa dinámica con todos los participantes. Listo, continuando con la misma dinámica, hoy vamos a tocar otro tema con lo que es contingencia y clasificación de las bases de datos, ¿ya? En esta segunda parte hoy me acompaña la señorita Mari Magali y Lari Quispe, ¿ya? Y Mari, empezamos con la situación del trabajo del día de hoy. ¿Qué es para ti una contingencia? ¿Qué podemos entender por el término contingencia? Bien, gracias, ingeniero. Bien, lo que yo entendemos y lo que tenemos que entender sobre la contingencia es que, pues, no es una probabilidad de que suceda o no suceda una cosa, ¿no? Entonces, es algo que puede suceder y a la vez no puede suceder, ¿no? Me dejo entender. A eso se refiere más o menos la contingencia. O sea, no hay nada concreto que se puede suscitar en el momento. Es una probabilidad, ¿no? De que pueda suceder y también no puede suceder. Ejemplo, les doy un ejemplo. En una vida cotidiana normal, una familia, sale de paseo tal vez en su automóvil, ya todo feliz, tranquilo, y de repente, ¿qué pasa? Pues, de repente, no sé, se poncha la llanta, ¿no? No se malogra uno de los neumáticos, pero la familia no sabía que esto iba a suceder. No tenía la probabilidad de que esa cosa iba a suceder. Entonces, más o menos es a lo que se refiere a la contingencia. Otro claro ejemplo lo tenemos, una persona X sale. Pongamos un ejemplo de uno de los compañeros. Norquita. Norquita sale muy tranquilo ya a la calle, como normal cualquier día, ¿no? Entonces, está todo bien, el clima está caluroso, está un día bien, ¿no? Un día tranquilo, ¿ya? En un ambiente bueno. Pero ¿qué pasa? De pronto empieza a nublarse y empieza a caer la lluvia. La compañera Norquita, no sabía que iba a suceder eso, no sabía que iba a caer lluvia, no sabía. De haber sabido, quizás hubiera prevenido esa contingencia. ¿Qué hubiera hecho? Hubiera traído su paraguas quizás. ¿Para qué? Para protegerse. Entonces, es más o menos una idea a lo que trata la contingencia. No es una probabilidad de que puede suceder o no suceder, pero de que bien estas cosas pueden ser precavidas, ¿no? Pueden preverse, en otras palabras. Es a lo que yo entiendo sobre la contingencia, ¿no? Listo. Y es lo que tenemos que entender. Ya, excelente. Cuando hemos hablado de la situación de una posible eventualidad, cambio nuevo que hemos visto en la primera parte, hemos manifestado que ha habido una eventualidad en la institución a raíz del COVID-19. ¿Ya? Entonces, mi pregunta es, ¿ha habido contingencia como institución hablando en esta situación de la pandemia en nuestra institución? ¿Ha habido contingencia? Yo pienso que sí ha habido contingencia. ¿Por qué? Porque, mira, nadie pensaba que esto del COVID iba a suscitarse. Nadie imaginaba que esto iba a pasar, ¿no? Tal vez la institución tenía planes, otro tipo de planes, ¿no? Respecto a esto. Pero ¿qué pasó? Ha tenido que cambiar, ¿no? Otro tipo, ¿no? de estrategias, se puede decir, para llevar a cabo lo que se está llevando, ¿no? Ahora de la modalidad virtual. Entonces, ¿ha habido una contingencia? Sí ha habido una contingencia, porque esto no se sabía que iba a suceder, no se sabía que iba a pasar, ¿no? Entonces, sí ha habido una contingencia. Yo estoy en total desacuerdo. Sabemos y has manifestado tú el concepto el concepto de contingencia. Es una cosa que se pueda o no dar, pero que tenemos que tener, que tenemos que prever. Y tú manifestaste esto en tu definición inicial. Lo pusiste incluso una ejemplificación. En esta situación del COVID, a nosotros como institución, no ha habido un documento, no ha habido una reunión primogénea donde hemos dicho, si posiblemente hay una pandemia y tendríamos que migrar a la educación virtual y que conste y que se apruebe en acta. No ha habido eso. Por lo tanto, no ha habido contingencia. Lo que se ha hecho es un factor de improvisación y de normatividad, porque al final solo lo han normado
y hemos tenido que rápidamente adaptarnos al cambio repentino del cambio, pero no ha estado en contingencia, no hemos podido prever, ha sido una cosa que incluso el Estado peruano tampoco ha podido contener, que de repente más bien el que sí podía haber tenido un poco de contingencia ha sido el Ministerio de Salud, a través de los ministerios respectivos. Ellos sí, porque ese aspecto sí tienen que saberlo prever anualmente. Entonces, ahí sí ha podido ver un pequeño, pero nosotros como institución no ha habido contingencia. Eso es un aspecto que está bien detallado aún así y es explícito en ese aspecto. A raíz de esto de las contingencias, que es manejo de información, hablamos ahora de lo que es la base de datos, ¿verdad? Entonces yo pregunto, ¿qué es una base de datos? ¿Y cómo es la clasificación de esta base de datos? Bien, sí, no precisamente la base de datos simplemente no es una colección de información, ¿no? De manera jerarquizada, se puede decir, ¿no? Que se tiene, ¿no? Por ejemplo, ya estamos pues en una, no sé, en un avance tecnológico, ¿ya? Lo cual esto es muy necesario y pues que nosotros tenemos, ¿no? Alcance a este tipo de base de datos. Lo tenemos en nuestro ordenador mismo, se podría decir, ¿no? Entonces, es una colección de información que nosotros podemos tener y de eso rescatar y sacar una información. ¿No? Entonces yo lo entiendo de esa manera. No sé si estará correcto, ingeniero. Ya bien. Entonces, en su clasificación podemos tener varios, ¿no? Tenemos las dinámicas, tenemos las estáticas, las jerárquicas, tenemos las bibliográficas, ¿no? También tenemos las documentales, tenemos de red, y eso es lo que tenemos, ¿no? Ingeniero. En el grosso modo, con el poco concepto que has podido investigar en la temática de lo que es la clasificación de base de datos, nuestra educación virtual a distancia que estamos haciendo el presente año 2020, ¿en qué clasificación le pondrías de todas las bases de datos que has descrito tú? O de repente no solamente es una, ¿sí? De repente involucra a dos o tres, incluso tres clasificaciones, ¿sí? Pero desde tu concepción, ¿cuál sería? Porque manejamos información, estamos compartiendo materiales, y has dicho que todo eso es manejo de información. Entonces, haciendo esa clasificación, esta educación virtual, con nuestra aula virtual para ese enfoque, ¿qué sería? ¿Qué tipo de clasificación sería? Bien, este tipo de clasificación, a ver, vendría a ser, vendría a ser pues, ver, las estas, ¿no? Las dinámicas. A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué lo diría las dinámicas? Porque básicamente, no sé, están en proceso tal vez de, no sé, como su nombre mismo le dice, dinámicas, son cambiantes, ¿no? Y pues esto podría ser eso, uno de los tipos en donde esto se puede, o está relacionado, ¿no? Porque nos maneja otro tipo de registro, tenemos cursos, lo cual, pues estos son cambiantes. O no me dejo entender, ingeniero, No te dejas quizás entender. incorrecto. Sí, puede estar bien la clasificación, pero no la explicación. Vamos a verlo en su momento, la situación de la temática en esa parte de la clasificación, ya que vamos a entrar a todo ese desenvolvimiento de temas. Bueno, continuamos y ya vamos a entrar con el siguiente estudiante. Continuando, vamos a hablar ahora más bien del tema de lo que son base de datos jerárquicas y base de datos de red. Está conmigo el estudiante C. Carlos Puma.
Con él vamos a hacer la misma dinámica que estamos haciendo con los temas, una situación de conversatorio, llamémoslo así, de discrepancias si lo hubiera, y de encajar en nuevos conceptos y dinámicas relacionadas. Ya, C. Carlos, cuando hablamos de las bases de datos, que es el manejo de la información, porque manejamos información, es el almacenamiento, distribución, actualización, modificación y muchos aspectos básicos del manejo netamente de información. Entonces, danos una descripción breve de lo que es base de datos jerárquica y base de datos de red. Ya, muy buenos días, ingeniero y compañeros. Primeramente, vamos a definir qué son estos dos caracteres, como jerárquico y de red. Estos son una parte del concepto gigante base de datos. Se encuentran en los modelos de base de datos. Podemos ver que tenemos varios modelos de base de datos. En total son como 10, incluso otros lo ponen más. Una de estos modelos vendría a ser base de datos jerárquica y base de datos de red. Entonces voy a definir base de datos jerárquico. Como ya bien les había dicho, este es un modelo de base de datos. En este caso, el jerárquico. ¿Ya en qué nos ayuda? Ya bien sabemos que una base de datos es una parte en donde se almacena información en forma de datos. Y el modelo jerárquico, pues, es cuando almacenamos esta información de una manera ordenada. Hay muchos tipos de almacenar esta información y el jerárquico tiene la forma de un árbol visto al revés. Como podemos ver, un árbol, ya nos imaginamos, tiene un tallo que vendría a ser la parte central, ¿no? La parte fuerte, solo es uno, y después se va ramificando. Entonces, esto es igual a la base de datos jerárquico, en donde primeramente, pero invertido, eso sí, tiene que estar el árbol invertido. Eso sí, tiene primeramente un tallo grande que vendría a ser como la información central, y después ya se va ramificando entre muchos más información. Entonces, ¿cómo se le conoce a porque no vamos a decir el tallo o las ramificaciones, sino se le conoce como nodos, nodo padre y nodo hijo. En este caso de base de datos jerárquico, pues tiene un nodo padre y tiene un nodo hijo. Y a la vez, estos nodos y hijos también son padres de otros hijos, y así sucesivamente, como un mapa conceptual. Seguramente todos conocemos un mapa conceptual, pues es de la misma forma. Y estos funcionan de esa forma. Y pues ahora, estos pueden establecerse, pueden relacionarse entre sí, pero a esto ya no se le conoce como relación hijo-padre o padre-hijo, sino se le conoce como nodos hermanos. Esto ya vendría a ser una definición de la base de datos de red, porque tiene una apariencia de una red. Podemos imaginarnos, ya estoy entrando a la definición de base de datos de red. Ya, entonces, para esto es necesario que nosotros nos imaginemos una red, ya no ya una forma del árbol, porque el árbol sí tiene ramificaciones. Una red de pescar, por ejemplo, también tiene ramificaciones, pero estas no tienen un nodo padre o un nodo hijo, sino son hermanos entre todos. Y esto también es muy útil porque esta estructura es bastante para encontrar mucho más rápido la información que nosotros buscamos. Yo, a mi opinión, podría ser mucho mejor que la base de datos jerárquico. Y la base de datos de red pues tiene bastantes funcionalidades. Por ejemplo, está las tipologías también de red también entran en esto, en los nodos hermanos. Pues hay en distintas formas. Tenemos como el bus, como la estrella, el anillo, el árbol. Este árbol justamente pertenece también dentro de la base de datos de red. También está la malla del doble anillo y mixta, ¿no? En donde está todo, está desordenado. Pero esto es muy importante porque podemos encontrar fácilmente la información que nosotros buscamos. Y para eso nos sirve. Muchas gracias, ingeniero. Ya, miren, continuando con la situación, C. Carlos. Te voy a hacer un ejemplo más o menos para poder entrar en la situación de temática y de debate en el tema. Hemos hablado del servicio Netflix, ¿sí? Netflix es una empresa el cual nos provee de servicio de videos, series, documentales, dibujos, etcétera, etcétera, de toda una infinidad de videos de colección.
¿verdad? Por lo cual nosotros hacemos un pago mensual de tener acceso a todo este beneficio. En este aspecto, desde tu concepción, ¿tendría estas dos clasificaciones la empresa Netflix como base? ¿Sería tanto una base de datos jerárquica y una base de datos de red, o solamente una de ellas y el por qué? Ya bien, para mi opinión, yo creo que los dos cumplen con la principal característica base de datos. El modelo que tienen, pues vendría a ser, yo creo que de red, porque se interconectan entre muchos otros. No solamente tiene un solo origen. Ya, pero ¿no crees que también es también jerárquica? ¿Por qué? Porque la base central es la empresa nativa, es decir, sabemos que tienen sus propios servidores. Al tener un servidor local coleccionado donde está toda la información, lo que ellos hacen solamente después es distribución. Y claro que emplean en la base de datos de red, porque ya están almacenados en otro tipo de servidores, tipo Amazon, ¿sí? También tienen la información y hacen la distribución a través de la red. Entonces también cumple la situación de base de datos jerárquica. ¿Y por qué? Porque también tiene un nodo principal, es decir, tiene un estacionamiento principal donde está alojado toda la información. Y tiene subnodos en diferentes puntos para poder generar puntos de acceso y hacer fluida la distribución de la información. ¿No lo crees así? Sí, efectivamente, sí, ingeniero, tiene usted razón. Listo. Está bien la situación de la concepción. Yo te digo una cosa. ¿Habría una diferencia cuando tú me hablaste de base de datos de red? Me hablaste de tipologías. De todas estas tipologías, ¿cuál es la más recomendable o la más utilizada que se aboca al sistema de base de datos de red? Es decir, de todas estas tipologías que has mencionado, árbol, estrella, bus, serial, etcétera, ¿cuál es la más recomendable en el uso y la que te puede generarme mejores beneficios? Yo creo que la más completa y la que más sobresale vendría a ser la mixta, ya que esta mixta ordena las demás tipologías como el doble anillo, la malla, el árbol, el bus, todos estos están en la mixta. Entonces, de esta forma también podemos encontrar muy rápidamente la información que buscamos. Depende de la tipología. Cuando tenemos una información de un celular, un móvil, y que quiera pasar a otro móvil, ya sea por y donde no tenga acceso a internet, donde no lo tenga a internet, solo tengo el móvil o dos móviles y quiera pasar una información de otra, ¿cómo llamaría al proceso de traspaso de información? Ya que necesariamente va a ser una base de datos de red, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de conectividad tendría que utilizar para el traspaso de información sabiendo que no tengo internet? Pues, mm, bueno, eso yo creo que sería ¿no? Como la forma en donde podemos cambiar de modelo, porque usted me está diciendo que, digamos, nosotros tenemos un modelo así informático, pues lo hacemos de forma manual sin internet, pues yo creo que estaríamos cambiándole de modelo. Sí. No. Sabemos que hoy las tecnologías, no, es que estamos hablando de manejo de información, es decir, lo que quiero traspasar es información. Entonces, voy a utilizar, sabemos que es un tipo de base de datos de red, pero el sistema red no significa internet, es decir, no confundir, ¿verdad? Es decir, en ese contexto, yo puedo tener una intranet en mi institución, puedo repartir información y solamente es para mi comunidad estudiantil. Pero no de eso, nadie me puede decir, no, pues, no es una base de datos de red. Sigue cumpliendo la propiedad. En este caso, yo de traspasar una información o de compartir, es el término correcto, de un móvil a otro, información, ¿cómo lo haría? Tiene pues un sistema, ¿verdad? No puedo utilizar internet porque ahí queda descartado la parte de traspaso de redes sociales, utilizar correos electrónicos, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen acceso, ellos necesitan más bien acceso a internet. Pero hay una tecnología
que involucra la tecnología de red y es el llamado Bluetooth. Lo hago a través de Bluetooth, ¿sí? Ambos móviles tienen la conectividad Bluetooth y puedo hacer el traspaso y el compartir información sin la necesidad de tener internet, siempre y cuando los móviles tengan a una determinada distancia que me permite la tipología y poder yo compartir este tipo de información a través de la tecnología Bluetooth. Excelente, buena situación de trabajo. Seguimos con el siguiente tema. Bueno, continuando con la situación, me acompaña la señorita Miriam Chambia Pasa. Hoy vamos a tocar lo que es base de datos transaccionales, ¿sí? Es el tema de la base de datos que vamos a tocar con ella. Miriam, para poder entender y empezar el enfoque primeramente, ¿qué es una base de datos transaccional? Partamos de esa pequeña definición para empezar a entrar en la dinámica del día de hoy. Bueno, ingeniero, las bases de datos transaccionales es un sistema de gestión para los datos, para que funcionen de manera asociada con las bases de datos relacionadas. Y uno de los objetivos es asegurar las transacciones dentro del cumplimiento a que se cumpla al 100%, ¿no? Las transacciones y en su efecto se vierten, ¿no? Las cosas, es decir, no comparte o no permite que la transacción pueda ser completada. ¿Qué quiero decir con eso? Que en sí uno de los objetivos es asegurar que las transacciones lleguen al 100%, pero hay un pero, también puede haber que no se pueda revertir, ¿no? No pueda llegar a su cumplimiento, no puede llegar a su 100%, ¿no? Las transacciones pueden hacer un cumplimiento o también no un cumplimiento. En sí se caracterizan por ejecutar grandes cantidades de transacciones a muy alta velocidad. Ya, dame un ejemplo, mira, esto, para continuar, ya está bien la explicación, ya más o menos estamos entrando en la relación. Dame un ejemplo de una base de datos transaccional. Dame un ejemplo, es decir, un ejemplo pragmático que podemos encajar y podemos ver y nos puede decir, de eso trata. Ya, bueno, las bases de datos transaccionales, un ejemplo es que esto vierte en que podemos enviarlo a una gran velocidad, ya que solo se encarga del envío y recepcionamiento de los datos. Ya. Google, como motor de búsqueda, es un buscador bien conocido a nivel mundial. ¿Tendría ese sistema de base de datos transnacional o involucra otro tipo de base de datos también? Podría decir que sí, porque nos vierte una información a gran amplitud y también nosotros recepcionamos los datos, ¿no? Cada persona tiene, busca alguna información y nos vierte información. Y no solamente es una información sola, también es una información, tenemos N de informaciones en ahí. Cuando yo tengo una situación en este caso es conocido la parte del sistema de pago online, digamos, vayámonos a Plaza Vea, por ejemplo. Yo tengo mi tarjeta O, yo quiero hacer compras por internet, hago depósito porque puedo pagar el producto y el producto puede llegar a mi domicilio si yo lo deseo incluso. Ese sistema de pago de transferencia, de desembolso económico que yo haga online, ¿sería una base de datos transnacional o no? ¿Sí o no y el por qué? Sí, podría ser, porque en sí estás haciendo un pago y por ese pago estás adquiriendo algún objeto o alguna cosa que usted ha pedido, ¿no? Y le está llegándole a su casa. Podría ser.
¿Solo eso? ¿Solamente el sistema transnacional? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de este tipo de base de datos? Las ventajas es que sí te podría llegar, ¿no? O sea, puede ser una amplitud, una gran ventaja tenerlo, porque en sí también esto nos garantiza o sea, carga mucha tendencia, ¿no? Mucha velocidad también a lo que nos podemos referir. Y también una de las desventajas es que no se pueda cumplirse, ¿no? O sea, podemos tener algunas pérdidas y no se puede cumplir al 100%. ¿En qué sentido se harían las pérdidas? ¿En qué sentido habría ese factor de desventaja? A ver, hagamos un ejemplo que usted me dijo que haría una compra. Podría ser que la compra se haga normal, usted el pago, y podríamos que el objeto llegue un poco mal, o también que pueda, sí, usted decirle la dirección de su casa y también puede haber un error y que le llegue a otro lugar y le estén molestando, incomodando a usted diciendo que podría ir a recogerlo a tal sitio o N de cosas, ¿no? Y también en ese tipo de cosas podemos decir que puede haber algunos defectos y algunas pérdidas también. Excelente. Entonces vemos que el grave error que encontramos en ese tipo de base de datos es la confidenciabilidad, ¿sí? Es el hecho de ser confiable en el sistema. Entonces tiene que todavía migrar y cambiar y adaptarse todavía a los nuevos enfoques que se están dando. Pero desde la concepción, en una entidad bancaria que hace movimientos fuertes de dinero y hoy en día manejan las llamadas tarjetas de crédito, en este tipo de sistema, ¿qué de bueno puede tener para poder ya ser más confiable? Porque ya no vemos tanta adulteración de manejo como antes, antiguamente sí veíamos aspectos de que había robos, hackeos a dichas cuentas y por lo tanto ha habido robo de mucho dinero. Pero hoy en día ya no escuchamos tanto eso. Si hay casos excepcionales, sí, pero en su gran mayoría las entidades financieras, en este caso los bancos, han logrado cubrir esta parte de sus bases de datos transnacionales. ¿A qué se debería? ¿Cuál sería el esfuerzo que han puesto dichas entidades para que esta desventaja ya empiece a tener un menor declive, una menor tasa de defecto que tenga el sistema de base de datos? Bueno, como bien dice usted, más antes había pérdidas, ¿no? Y eso le afectaba demasiado a las identidades, ¿no? En sí, ¿no? Y bueno, yo podría decir que lo han implementado más, lo han intentado subsanar todos los errores que han tenido, quizás quizás más antes tuvieran un problema o bueno, como no lo aseguraban muy bien los ¿no? Por eso había pérdidas. Lo que en sí ahora creo yo que lo han puesto una máxima seguridad como hay personas que tienen su tarjeta de crédito y también Excelente. Has dicho una palabra que resalta todo. Han implementado su sistema de seguridad. Es decir, los sistemas que utilizan son más seguros y tienen esa situación de mejor manejo. Una base de datos tiene que tener seguridad y si no hay seguridad, pues ahí se ve el robo de información. Excelente, vamos a continuar con el siguiente estudiante y con el siguiente tema. Continuando, ya vamos a entrar a lo que son bases de datos relacionales. Me acompaña la señorita Lisbeth Marilén Guamanfri Sancho, con ella vamos a tener la relación de este tema. Lisbeth, para empezar a poder iniciar con esta situación de este tema de base de datos relacionales, empecemos con la definición. ¿Qué es una base de datos relacional? Para entender primeramente qué es la base de datos relacional, tenemos que saber qué es una base de datos, ¿no? Y la base de datos es, ¿no? el almacenamiento, ¿no? De información, ¿no? Y de consulta. Bueno, a la base de datos se le denomina, ¿no?
disculpen, a la base de datos se le dice que dominan la tecnología, ¿no? Una base de datos relacional es pues, para eso primeramente también tenemos que entendernos los gestores de base de datos. Eso tiene mucho que ver con eso, ¿no? ¿Y qué son los gestores de base de datos, no? Son software, como por ejemplo el Oracle, también está el SQL o SQL Server, también tenemos a SQL, base de datos SQL y muchos más, ¿no? Que son software que nos permiten crear una base de datos, ¿no? Pero todavía no entramos en la relación de comunicación efectiva, es decir, todavía no estamos definiendo, si bien es cierto, has dicho, definido lo que es una base de datos, dices que tiene que tener relación con con un llamado gestor de base de datos, que al final es un software que administra la base de datos, pero ¿qué es una base de datos relacional? Entonces ahora sí ya podemos dar la definición de lo que es una base de datos relacional. Bien, la base de datos relacional, ¿no? Es un modelo que se utiliza más en la actualidad para implementar bases de datos ya planificadas, ¿no? Y nos permiten establecer, ¿no? Interconexiones, o sea, ¿qué quiere decir esto? Relaciones, ¿no? Entre los datos que ya están guardados en las tablas. Y a través de dichas conexiones se relacionan, ¿no? Los datos y ambas tablas tienen relación, ¿no? Y de ahí proviene el nombre, ¿no? De modelo relacional. Cuando yo tengo una información, vamos a hacer la situación práctica del entorno. Yo tengo una base de datos de una ferretería. ¿Ya? En la ferretería sabemos que hay ingreso de productos, almacenaje de productos y salida de productos. En ese tipo ¿cómo estarían relacionadas las tablas? ¿Cómo estarían relacionadas las tablas? ¿Cuál sería el factor determinante en este tipo de industria ferretera en una base de datos relacional? ¿Cuál haría la situación? Sabemos que tenemos producto, tenemos precio, tenemos características, modelo, marca, etcétera, ¿sí? Hablando de un fierro nada más. Tenemos el grosor, tamaño, contextura, de qué empresa y toda todas estas tablas que has dicho, porque tienen que tener una relación. ¿Cuál sería el ente que los familiarice a cada uno de estos para poderlo llamar base de datos relacional? Bien, primeramente en las filas estarían, ¿no? Como bien usted puso el ejemplo de la ferretería, hay muchas cosas en la ferretería, ¿no? No solo se trata de un elemento, ¿no? Entonces, primeramente en las columnas, ¿no? Tendríamos los nombres de los productos, ¿no? Puede ser fierros, puede ser tubos, puede ser pinturas y muchas cosas más que uno requiere, ¿no? Y en las filas pondríamos, ¿no? Los costos de estos productos. Y así se generaría una base de datos relacional, ¿no? De cada producto y el precio también de cada producto, porque no se podría, ¿no? Utilizar, digamos, una base de datos así de cada producto, ¿no? Para ello se requiere de base de datos relacional, ¿no? Ya, me reservo la situación de participación, discrepo contigo en el manejo, es que estamos diferenciando. Yo he dicho, ¿cuál sería el elemento que lo caracteriza como base de datos relacional? No digamos las características que tiene la situación de la tabla, porque producto, nombre, el otro, sí, claro que todos tienen ese contexto. Ya podemos hablar fierro, cemento, etcétera, etcétera. No era el contexto, pero para ejemplificar mejor, vamos a ver si también me puedes responder esta pregunta. Nosotros como personas estamos registrados en el sistema nacional, ¿verdad? ¿Cuál es el documento que nos acredita como ciudadanos? Nuestro DNI, ¿verdad? Y estamos registrados en la RENIEC. Por eso que cuando vamos a la RENIEC, dictamos nuestro DNI y nuestro DNI nos clasifica. Ahí no nos conocen Marilei, no nos conocen Noé. Ahí nos conocen por nuestro DNI. Entonces, en ese sistema de la RENIEC, ¿cuál sería el elemento que lo caracteriza? Porque ellos sí manejan un base de datos relacional en gran escala, porque hacen una full relación de tablas. ¿Cuál sería el elemento que nos caracteriza ahí como tales, como hacer elemento de base de datos relacional en la RENIEC? Bien,
sería el número que tenemos, ¿no? El número del documento de identidad. Eso es lo que nos caracteriza. Excelente, tú lo has Y dicho. no En la puede haber ferretería, duplicado, ¿cuál ¿no? sería en la ferretería en todo caso el elemento que nos caracteriza para hacer una base de datos relacional en esta ferretería? Bien, puede ser. Sería el llamado código del producto, ¿verdad? Otros lo llaman ID Claro, del producto, porque el DNI no es claro, nuestro DNI en la RENIEC, para la RENIEC es nuestro código, eso es el único código claro. que se me involucra a mí como persona, igual me identifican, es mi código. Ustedes también tienen su código, su DNI, su código del estudiante dentro de la institución, ahí no los conozco como sus nombres, sino por su DNI, que viene a ser el código de representación. Entonces, para una base de datos relacional, el elemento clave en cualquier situación de tabla para que tenga esa característica de relación es el ID El de código. un producto o el código que se le asigna a una determinada tabla. Las tablas tienen códigos que los caracterizan y son únicos para cada tabla. Y estas tablas se conexionan o se relacionan con otras tablas por sus códigos. Excelente, lo dejamos ahí y vamos a continuar con el siguiente. Sí. Bueno, continuando con los temas, vamos a entrar a base de datos multidimensionales. Me acompaña la estudiante Luzdelia Quispe Guaracayo, si lo he hecho bien, Luzdelia. ¿Ya? Sí. En el contexto del manejo de lo que es, ya estamos entrando a poco a base de datos más englobadas, es decir, desde las bases de datos convencionales básicas que puede tener una institución, una organización, a base de datos un poco que abarcan un espacio más, geográfico o global más amplio. Y entramos justamente a lo que son bases de datos multidimensionales porque básicamente va a ser ese enfoque. Pero siempre diferenciando que no solamente hay que verlo en el ámbito geográfico, sino en el ámbito empresarial, en el ámbito de redes. Eso básicamente va a ser una clasificación mucho mejor de lo que es este tipo de base de datos. ¿Ya? Para poderlo entender, Luzdelia, partamos siempre primero con la definición. ¿Qué es una base de datos multidimensional? Ya, bueno, las bases de datos multidimensionales, bueno, por sus siglas, que es la BDMB, bueno, o sea, son tipos de bases que realmente están optimizadas para la Data Warehouse, que nosotros podemos utilizarlo básicamente para crear aplicaciones en OLAP, ¿no? Que es una tecnología que básicamente está asociada con el acceso y el análisis de OLAP. Pues también podemos organizarlo, o se organiza en cubos más con, o sea, con más concreto de la denominación OLAP, que pues OLAP es Online Analytical Process. Bueno, y una de sus también que son su vista multidimensional de la data warehouse es que también tiene la influencia de diseñar nuestras bases de datos con las herramientas de front-end o también serían los monitores de OLAP, ¿no? Y pues sus modelos multidimensionales de datos, como lo dije, es un conjunto de medidas numéricas que tienen un objetivo de analizar. Por ejemplo, estaría las ventas, los beneficios, la duración de las llamadas, etcétera. También, ¿no? Que tiene sus atributos o se caracteriza por sus atributos que también están basadas, como los dije más antes, en la creación de las aplicaciones OLAP, que es Online Analytical Processing, ¿no? Que nosotros podemos ver en ahí que es los datos de los contenidos de una sola tabla. Pues ya pueden ser también multievaluadas o que están almacenadas en los registros referidos o ya también en las dimensiones. Otra también de sus características es que las tablas del modelo dimensional pues se asimilan a un hipercubo o así podemos usar, como les dije, la herramienta de OLAP. Básicamente se trabaja con lo que es online y ya que hay cubos que tienen también. Eso sería. Tú tocaste una terminología bien nueva. Me hablaste de Data Warehouse. ¿Qué es la concepción de la definición de Data Warehouse? ¿Qué es Data Warehouse? Ya, bueno, la Data Warehouse, pues, nos sirve o es que, ay, no, nada, ya, como lo estaba diciendo, ¿no? O sea,
básicamente nosotros podemos trabajar con lo que es la Data Warehouse. Yo veo, ¿no?, que creo que el warehouse, pues como su nombre lo decía, no, ay, no sé, eh, en todo caso, en esa parte nosotros, o sea, Cuando hablamos de la situación de las bases de datos multidimensionales, hay un término que lo clasifica y es la dimensión. Es decir, multidimensional, dice, sí, diferentes Ajá. dimensiones. Entonces, el data warehouse, el llamado data warehouse, ¿qué es un data? Data es información, data es base de datos, es decir, es la terminología, pero en inglés, ¿sí? Base de datos, en la terminología en inglés, hablamos del llamado data, tu banco de datos, en pocas palabras, ¿sí? El data warehouse, el house, ¿ya? Significa el trabajo en múltiples dimensiones. Porque antes del data warehouse, el data mart. El data mart lo que me va a permitir es trabajo de información en 3 dimensiones. Las bases de datos transnacionales normales, las bases de datos convencionales, solo trabajan en tablas, y lo hemos estado definiendo en el transcurso de todos los otros estudiantes que nos han antecedido. Solamente ellos hacen manejo de información en tablas, almacenan información en tablas, pero esta situación de tablas en base de datos multidimensionales ya genera trabajos relacionales de múltiples tablas, de múltiples informaciones. Ya no trabajo en plano cartesiano, de una sola dirección, sino los data mart en su primera escala trabajan en tablas bidimensionales, coordenadas X y Y. Y los llamados data warehouse ya no trabajan en 2 dimensiones, trabajan en 3 dimensiones, coordenadas X, Y y Z. Es bueno conocerlo porque es el manejo y la ejemplificación y que en el momento de la trascendencia están justamente manejando. ¿Tú crees que una entidad financiera de banco trabaja con base de datos multidimensionales? ¿Sí o no? ¿Y el por qué? Yo digo que sí, porque como lo dije, es un trabajo online y pues está más que todo basándose en ¿no?, en las empresas o bancos. Como por ejemplo, como usted lo dijo, ingeniero, sobre Data Warehouse. Bueno, es un almacenamiento que realmente lo utilizan en las empresas o en las organizaciones que pues mantienen una gran cantidad de las informaciones. Y también, ¿no?, que los datos de warehouse pues deben, o sea, están almacenadas de forma segura y son fiables y fáciles de recuperar y fáciles de administrar. Bueno, por la facilidad que brinda, yo digo que sí lo usan en las empresas o en los bancos o entidades. Si hablamos de ese tipo de base de datos, Luz Delia, hemos dicho también en un ejemplo anterior con un estudiante que los bancos también podrían ser una base de datos transaccional, mejor dicho. Y también más adelante hemos dicho que también el banco podría ser o funciona como un base de datos de red. Pero de estas 3 clasificaciones que yo le doy a un banco, puede utilizar base de datos de red. Es una base de datos transaccional. Y decimos ahora también que puede ser una base de datos multidimensional. Tiene que cumplir las 3 propiedades, ese gestor de base de datos, es decir, esa empresa de banco, ¿cumple las 3 propiedades? ¿O cuál de las 3 la hace, pero en mayor escala? Yo creo que sí cumple con las 3, pero pienso que sí, pues, ya que como son, o sea, el trabajo de las bases de datos, o sea, ya sea multidimensionales o yo creo que son ya, o sea, ayudan o especifican lo que sería en una empresa o una entidad, como por ejemplo en el caso de base de datos multidimensionales, pues lo hacen dimensionalmente ya que pueden poner en ahí su tiempo, su producto, en la jerárquica lo hacen en lo que es la categoría, la línea, la marca. En caso de los elementos ponen pues el año, la fecha y todas las máquinas que se usan. Y en caso de los hechos también están las ventas, los inventarios, los efectos, las devoluciones, y pues en las métricas también están las devoluciones de ventas y defectos. Y pues como se trabaja pura con tablas,
bueno, su tiempo del producto de ventas o el inventario de efectos deben ser, o sea, devoluciones, pues sí, yo digo que sí sería, es muy bueno. Es decir, cumple las tres propiedades, es decir, cumple Sí. los exámenes en las mismas proporciones que deberían tener. Es decir, no podemos decir que sea más, más multidimensional o menos de red y más transaccional. Sí, hay una equidad de todos los campos. Y para mí también comparto, es justamente esa relación que tienen ese tipo de entidades grandes, gamificadas a nivel corporativo. Bueno, vamos a continuar después ya con el siguiente tema. Bueno, continuando, vamos a entrar a base de datos orientada a objetos. Una base de datos bien convencional a nivel corporativo hoy en día y con la tendencia al crecimiento, porque básicamente de una situación de programación, del mundo de la programación, que tiene una gran trascendencia en la programación orientada a objetos, ya empezó a migrar toda esta situación de tendencia de clasificar a objetos, a servicios o a cosas, volver abstractamente a objetos. Y esto ha tenido una gran trascendencia en lo que es base de datos, porque las bases de datos es el manejo y la conjugación de información. Entonces, la tendencia a migrar a esta denominación, pues ha sido amplia, ¿sí? Me acompaña la señorita Lady Cuba Capaticona, que hoy avanza la relación. Pero vamos a partir como lo estamos haciendo con la dinámica con los demás grupos. Partamos de la definición. ¿Qué es una base de datos orientada a objetos? Bueno, para empezar, muy buenos días, ingeniero y compañeros presentes todos. Muchos se preguntarán, ¿qué son bases de datos orientadas a objetos? Bueno, yo les voy a conceptualizar. Base de datos orientada a objetos, o también en sus siglas sería BDOO, son objetos agrupados, que se agrupa, perdón, la información en paquetes relacionados entre sí. Es decir, un ejemplo. Esto tiene que ver, hay una cierta similitud con base de datos relacional. ¿Por qué? Porque se trata de objetos. Esto quiere decir que cada objeto tiene un código que le simboliza, es decir, un plumón o una bicicleta, se podría decir, ¿no? Podemos destacar de ella que tiene muchísima información solo viendo el objeto. Es decir, por ejemplo, tengo aquí un plumón o un resaltador que tiene su código, como bien ya habíamos explicado o ya se había entendido más antes. Pero ¿qué podemos deducir de este plumón? O de este resaltador, perdón. Que este resaltador pinta, tiene tapa, resalta las cosas importantes y además, pues, no podemos adquirir muchísima información de esta, al igual que muchísimos más, ¿no? Entonces, a todo esto se le caracteriza como base de datos relacionada a objetos, que eso prácticamente pues tiene que ver más con los programadores de web que más usan la herramienta o el lenguaje de Java, ¿no? Que realizan estas para realizar base de datos orientada a objetos. ¿Cuáles serían las características más primordiales en la base de datos orientada a objetos? ¿Qué lo caracteriza? ¿Cuáles son las características más primordiales lo cual en bloca para poder emplear este sistema de base de datos orientada a objetos? Bueno, las características más importantes, se puede decir, es como el código, ¿no? Como les dije, hay una cierta similitud con el base de datos relacional. ¿Por qué? Porque son similares, pero esta base de datos relacionada a objetos se podría decir que es un poco bajo, pero la otra es superior, ¿no? Porque tiene mayor amplitud y se puede destacar más información. Pero en esta no, en este caso podríamos ir como la parte más importante, el código o algo, o un número, ¿no? Que lo destaca y de ella podemos destacar más información. Cuando yo tengo una entidad, vayamos al tema de Amazon. Amazon es una empresa que te brinda servicio de venta de libros a través en online, es decir, manejo de información.
pero con el tiempo ha migrado y también te ofrece servicio de almacenamiento en la nube, ¿sí? Los llamados servidores en la nube, ¿sí? Los servidores en el Internet. Ha empezado a expandir su mercado. Empezó con la venta de libros online, migró a tener servidores locales y vender espacios en la nube. Está entrando en la parte de filmación, es decir, porque se quiere copiar la tendencia Netflix, porque al final también está queriendo promocionar películas. En toda esta gama de servicios que me está ofreciendo la empresa, de todas maneras está empleando una tecnología de base de datos orientada a objetos. ¿Cuáles serían los objetos que está clasificando esta empresa Amazon en la parte de sus servicios? Yo creo que sería los libros, ¿no? Como les dije, pues este es un objeto, como bien el nombre ya lo dice, base de datos orientada a objetos. De objetos podemos rescatar una información determinada, ¿no? Yo creo que sería eso. No, es que no lo estamos haciendo la clasificación. ¿Qué hemos dicho que es un objeto? Es la característica que yo le doy a algo, ¿sí? Eso es lo que, si la programación orientada o la llamada base de datos orientada a objetos hace que vea una tabla como un objeto propio. Y yo al tener diferentes objetos, yo puedo tener diferentes clasificaciones. Entonces no me has tocado los temas, por ejemplo, de que las bases de datos pueden tener polimorfismo, tienen herencia, tienen clases, tienen subclases. Yo pueda reutilizar las tablas dimensionales a los criterios que yo quiera. ¿Cómo me voy a eso? ¿Cómo voy a ejemplificar en Amazon? Amazon tiene la clasificación de decir, todo lo que me has dicho de libros, eso tiene un nombre, se llama ventas. Esa es la parte de venta de productos. La parte de videos, que quiere copiar de la plataforma Netflix, esa es la parte de servicio visual. Quiere vender, quiere ver su servicio de video. Y la parte de servicio de almacenamiento, eso se llama productividad. Quieren generar productividad en su servicio. Estos tres mundos son totalmente diferentes. Una cosa es hablar de producto, otra cosa es hablar de servicio y otra cosa es hablar de almacenamiento. Es decir, son aspectos totalmente diferentes. Pero su programación orientada y su base de datos orientada a objetos lo permite relacionar. Ya que voy a ver la clasificación de quiénes han sido mis clientes que compran un libro de guerra. Allá, ¿quiénes son mis principales consumidores de libros en la parte de este? Por lo tanto, a ese sector de público, yo le puedo ofrecer también ahora, si vienes a comprar un libro de guerra, yo te puedo vender una película de guerra. ¿Te das cuenta? Y te puedo vender almacenamiento más amplio de este producto que tú vas a vender. Eso básicamente es el beneficio que me genera una base de datos orientado a objetos, ya que todo elemento lo relaciona como un objeto. Es como decir, tú para la empresa eres solamente un objeto, eres un objeto, con todas las características habidas y por haber. ¿Algo que quieras culminar en la participación de interacción en tu tema de lo que es base de datos orientado a objetos? Sí, bueno, en conclusión se podría decir que una base de datos orientada a objetos almacena datos complejos, como bien ya lo he mencionado, y además, obviamente, con datos directamente sin asignar filas, ¿no? Y columnas. Y esto hace que sean más adecuadas para las aplicaciones que tratan con datos muy complejos. Excelente, nos vemos con el siguiente tema y con el siguiente estudiante. Continuando, vamos a entrar a lo que es base de datos documentales, ¿ya? Me acompaña la señorita Norca Yanes Charca, vamos a tener la misma dinámica que hemos estado relacionando con todos los temas. Viendo que cada base de datos que vamos tocando tiene una clasificación y tiene algo de la anterior. Porque al final no podemos decir que una empresa o una entidad o una institución
tenga específico un solo gestor de base de datos, es decir, una clasificación estricta de una base de datos. A veces tienen 2 o 3 hasta 4 tipos de base de datos en una misma entidad. Entonces, eso es lo bueno de la clasificación, pero eso es bueno tener las características de cada una de ellas para ver y para poder plantear una mejor base de datos. Entonces, Norca, partamos. ¿Qué es una base de datos documental? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, ingeniero, y bueno, muy buenos días con todos mis compañeros y usted. Bueno, para mí, o sea, base de datos es cierto, es un conjunto, ¿no? Que, o sea, es un conjunto de programa que nos puede ayudar a muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, a almacenar cualquier archivo que nosotros queremos o cualquier trabajo. Y más que todo también, ¿no? Nos ayuda a recuperar, o sea, cualquier información que nosotros estamos haciendo en nuestra laptop y de un momento y otro se apaga, ¿no? Y digamos que puede ser por el factor luz eléctrica, ¿no? Digamos que no la hemos cargado y nuestra laptop está baja batería, entonces se puede apagar. Entonces, en todo caso, cuando estamos haciendo nuestro trabajo, podemos recuperar, ¿no? Ese trabajo que estamos haciendo. Todo, o sea, nos ayuda, ¿no? A recuperar, o sea, el trabajo que estamos haciendo y todo eso. Entonces, base de datos documental solamente es el hecho de recuperar información. ¿Solo se basaría en ese concepto lo que es una base de datos documental? Bueno, no, o sea, bases de datos están diseñadas para, o sea, para hacer, o sea, para hacer cualquier documentos, digamos como la solicitud, etcétera, ¿no? O sea, para todo eso están, o sea, están, o sea, la base de datos nos ayuda a hacer todas esas informaciones o los trabajos que nosotros estamos queriendo, todo eso. No, bueno, no hay que sorprender a los que nos escuchan. Vayamos a la definición primogénita de lo que es una base de datos documental. Ya, la base de datos documental, para todos los que nos están observando, la base de datos documental lo que crea es un backup. ¿Ya? ¿Qué es el backup? Es la copia de seguridad que yo pueda tener. Es decir, una tabla anidada, hablemos en términos de técnica, tiene una tabla, una subtabla, donde también guarda la información para poder tener cualquier tipo de inconveniente y de recuperación. Este tipo de base de datos es bien utilizada en el sistema bancario y en el sistema de la parte de negocios y de productos. Es decir, poco a poco se ha estado implementando en muchos sistemas, ya que me genera un backup de seguridad y de poder recuperar cierta información, de hacer copias anidadas de información, y que hoy en día se ha relacionado mucho con la base de datos de red, ya que también puedo tener mi copia al margen de tener un aspecto físico en un computador estático o en un servidor, también lo puedo tener en la nube. Y ese es un aspecto bien fuerte, solamente que los estándares de seguridad tienen que ser mejor implementados. Entonces, pregunto, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de una base de datos documental? Bueno, la ventaja es que nos, o sea, que nos ayuda, ¿no? O sea, recuperar cualquier información que nosotros, digamos, que hemos tenido cualquier dificultad. Entonces, en ese caso, si teníamos cualquier dificultad en nuestra laptop o bien computadora, entonces, mientras tanto, si es que no teníamos o no habría base de datos documentales, entonces no podríamos, ¿no? Cómo recuperar esa información o ese trabajo que nosotros estamos haciendo. Y como tenemos, entonces fácil lo podemos recuperar. Y bueno, la desventaja y la ventaja sería, o sea, la ventaja sería que nos ayuda, ¿no? Y o sea, es muy importante, o sea, para nosotros que
esta base de datos, o sea, es que nos ayuda. Cualquier información que nosotros estamos haciendo nos ayuda o sea, a recuperar, y la desventaja sería con que si es que o sea, si es que no habría, entonces estaríamos haciendo otra vez, ¿no? Más que todo, todo eso ayuda o sea, a los que estudian, ¿no?, la contabilidad. Entonces, en ahí, la contabilidad tiene varios, ¿no?, varios trabajos, y entonces, si es que no, o sea, si es que no hay, o sea, estas bases de datos, no podríamos, ¿no?, cómo hacerlo. Entonces, viendo la temática de desenvolvimiento que estamos dando en el transcurso del tema de esta base de datos documental, podemos ver también que el ejemplo tácito de este ya se implementa en la parte de software. Los que tenemos un ejemplo bien pragmático es en el paquete Office, el que ha utilizado Word, Excel, PowerPoint y hacen un trabajo. Ese software ya tiene una base de datos documental interna. ¿Por qué? Porque todavía te permite recuperar información. Hace un backup interno momentáneo. Que si no puedo, si no deseo y no quiero recuperar información, ahí recién se tiende a perderse. Entonces, ahí vemos que las bases de datos tienen más ventajas que desventajas. ¿Cuál es la desventaja fuerte? Que las copias de seguridad que yo pueda generar, al no tener un margen de seguridad estándar bien establecida, pues se genera el hurto de información. Por eso llamamos los llamados hacking, ¿sí? La ética hacking significa que este tipo de base de datos documental debe tener mejor contexto de seguridad, que no lo tiene actualmente, y por eso la tendencia a la pérdida y robo de información. ¿Ya? Entonces, pasamos nuevamente con Orca. ¿Algo más que agregar o culminar en la parte de tu tema de base de datos documental? Bueno, no lo hay. Vemos y continuamos con el siguiente tema. Continuando, vamos a entrar a lo que son bases de datos deductiva. Ya una situación de una base de datos más lógica en el contexto. Vamos a ver, me acompaña el joven estudiante Juan Maita Quispe, cuál vamos a tener la relación de ese sistema de lo que es base de datos deductiva. Juan, empecemos por la definición básica. ¿Qué es una base de datos deductiva? Bueno, ingeniero, buenas. Bueno, base de datos deductivas consiste, ¿no? Es una definición, consiste en un almacenamiento que es a través de ciertas reglas, ¿no? O sea, tienen sus reglas de una información contenida, ¿no? Y basada de datos para deducir informaciones adicionales. También dicen base de datos fundamentales, materiales, o sea, es una lógica matemática que está que tiene cálculo o racional, ¿no? También por ello se denomina como bases de datos lógica. También es por ello también el base de datos deductiva se utiliza también un lenguaje que es declarativa. Normalmente Prolog es el lenguaje que tiene particularmente, ¿no?, definida las reglas, ¿no?, que marcan con una programación, de este caso basada de datos. También consiste en diferentes lenguajes, ¿no?, usadas habitualmente, ¿no?, en otras bases de datos, ¿no?, como SQL, ¿no? Y también el base de datos el base de datos deductivas y deductivas son capaces de deducir nuevos hechos a partir de informaciones, ¿no?, procesas de datos basadas, teniendo en cuenta determinadas reglas definidas o por sus lenguajes, ¿no?, como se dice esto. Bueno, esto sería, ¿no, ingeniero? Tú trabajas en una empresa que brinda servicio de Internet. Básicamente la empresa donde trabajas es una service. En esta parte de las service manejan información de clientes o de carteras que generan. ¿Podríamos decir que la empresa donde tú trabajas, la información que manejan, sería una base de datos deductiva? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, sí sería un base de datos deductivas, ¿no? Porque manejan informaciones, o sea, documentadas de
o sea, de muchos, ¿no? De muchos, ¿cómo se puede decir? Almacenadas, ¿no? De variedades de trabajos o que hicieron, o sea, variedad de personas o trabajadores que estuvieron ahí, ¿no? Están almacenadas, ¿no? Bueno, ese sería, ¿no? Ya. Entonces, estamos viendo que las bases de datos deductivas, como has dicho, te hace mejor para la parte deductiva, es decir, deducir de antemano la información que tú tienes a la mano. Entonces, ¿tú crees que empresas grandes como la cadena de supermercados Plaza Vea, el consorcio Real Plaza, Oesle, Ripley, etcétera, tienen una base de datos deductiva o sería otro tipo de base de datos? ¿Y por qué? Creo que sería un base de datos deductiva para mí, ¿no? Porque, bueno, porque tienen, como se indica, ¿no? Tienen archivado o almacenado, ¿no? Puede ser en sus ventas o muchas cosas, ¿no? Que están almacenadas por decir la información, o sea, tienen la información, ¿no? Adicionales de todos los ventas o que hicieron, ¿no? Bueno, ese sería. Ya, está bien, Juan. Básicamente estamos entendiendo que básicamente la base deductiva te ayuda a deducir o anticipar un hecho en base a la información almacenada que se tenga. Y estas empresas justamente utilizan eso, ¿sí? Por eso es que te llegan productos a tu correo electrónico, te llegan mensajes de texto. ¿Por qué? Porque el sistema de información de sus bases de datos empiezan a hacer deducciones de qué productos o servicios te pueden ofrecer a través del medio digital. Pero estamos viendo que estas bases de datos también tienen una relación con bases de datos de red, porque toda esta información lo manejan a través de la red. Entonces, para ti, desde tu concepción, estas empresas manejan más base de datos de red o más base de datos deductiva. ¿En qué proporción las utilizan y por qué? Manejan datos de red, ¿no? Porque como indicaba, ¿no? Por medio de correos, o sea, trabajan más por correo electrónico, ¿no? Que estar ahí en muchas cosas, ¿no? Ese sería, ¿no? No. Por la red. Discrepo contigo en ese aspecto, porque no podemos decir que una base de datos es menos y una es superior. Ambas escalas de base de datos lo hacen en la misma proporción, porque la base de datos deductiva me va a ayudar o le ayuda al empresariado a generar qué son sus clientes potenciales a los cuales yo le puedo ofrecer un servicio. Es básicamente eso. Y la base de datos de red, ¿por qué? Porque hace la distribución, y no solo a través de correos electrónicos, que son los llamados SPA, que te genera bastante en un correo. Lo hace a través de redes sociales, lo hace a través de medios publicitarios, a través de revistas, periódicos, televisión, etc. Entonces, la generación de difusión, de producción que utiliza en base de datos de red es amplia. Pero para generar y distribuir toda esa gama de productividad, también necesita una buena base de datos deductiva, para que pueda hacer las deducciones anticipadas de los productos y hechos que deben servir. ¿Ya? De repente, algo que agregar en tu tema de lo que es base de datos deductiva. Creo que ninguna, ingeniero. Listo, nos vemos con el siguiente tema y ya entrando a la parte final de todos estos temas de base de datos. Vamos a entrar en nuestro último tema, que es data mining. Wow, el data mining es la nueva tendencia en la parte de base de datos. Es todo un nuevo mundo de información que ya está siendo utilizada a gran escala por grandes corporaciones a nivel mundial, porque el manejo de información que se da y la clasificación que lo va a dar, y de repente vamos a entrar en relación con el amigo José Pacori el día de hoy que me acompaña, es justamente tener esa relación y esa dinámica de una nueva tendencia en base de datos que migra desde la base de datos tradicional antigua, de manejo de una tabla, de una sola dimensión, a bases de datos que han estado evolucionando y son más dinámicas en todo el trayecto que han tenido. Y para llegar a este punto como cierre de tema, que son las llamadas data mining. José, ¿qué es un data mining? Bueno, ingeniero y compañeros, ante todo, tengan ustedes muy buenos días. El data mining, o también conocido, ¿no?, como minería de datos, es el conjunto de técnicas y tecnologías que nos permite explorar grandes bases de datos.
de manera, puede ser, ¿no?, automática o también semiautomática. Con el objetivo de poder encontrar patrones repetitivos, tendencias o también reglas de un determinado contexto. Básicamente, ¿no?, el data mining o minería de datos son bastantes procesos y métodos propios en donde se trabaja con grandes cantidades de datos y también ayudándonos con herramientas o equipos estadísticos, ¿no? Asimismo, nos podríamos ayudar, ¿no?, con un sistema de programas computacionales para luego generar información de todos los datos recolectados. La información es lo que se busca generar luego de todo ese proceso, ¿no? Asimismo, vamos a sacar información oculta en los datos. ¿Por qué se dice oculta, no? Porque se encuentra inmersa en una cantidad de datos. Luego de todo se va a obtener, luego de todo ese dato, se va a obtener una información. Esta información, al ser analizado y estudiado, nos va a generar lo que se llama conocimiento. Eso vendría a ser, ¿no?, a grande escala lo que es el data mining, ingeniero. Qué bonito escuchar la parte del data mining como un todo. Básicamente el data mining lo que me va a ayudar es a la toma de decisiones en la alta gerencia. A nivel corporativo, en una organización que está estructurada en una escala piramidal, hablamos de la clase obrera, la clase media y hablamos de la alta gerencia, que son el elemento, el llamado consorcio, que hace las llamadas tomas de decisión. Y ellos necesitan información clasificada, información pura, información real y sobre todo información en tiempo real. Y el data mining ha generado eso, ¿sí?, la llamada minería de datos. De un bosquejo de información a gran escala, yo solamente extraigo la información que me es importante para mí. ¿Puedes decirme qué otros tipos de base de datos estarían involucradas con esta tecnología data mining? Una parte de data mining, o sea, el todo en global podría ser, ¿no?, lo que se denomina el KDD. El KDD es lo que es un todo, ¿no? Y una parte sería lo que es data mining. El KDD se dedica específicamente, ¿no?, a realizar todo el proceso paso por paso. Sin embargo, el data mining es una parte nomás de todo eso, para sacar la información. Excelente. Entonces, hemos escuchado unas exposiciones, si has visto, hemos hablado del llamado Data Mart, hemos hablado del llamado Data Warehouse. Estas tecnologías o este tipo de sistema de base de datos también estarían involucradas en el base a la definición que hemos hecho en su momento con la compañera Luz Delia. Estas dos definiciones a las que has escuchado y has estado atento, ¿serían parte de lo que es el data mining? ¿Sí o no? ¿Por qué? Yo pienso que no sería parte, ingeniero, porque lo que el data mining es específicamente sacar una información así concluida, que sea acertada. Ese sería, ingeniero. José, discrepo contigo en ese aspecto, te digo por qué. Miren, vamos a hacer la ejemplificación. ¿Qué hemos dicho que es el llamado data mart? El llamado data mart lo que trabaja es en situación dimensional, hemos dicho, ¿sí? Coordenadas X y Y, para buscar una información o generar una tabla específica. Eso hemos dicho lo que es data mart. El data warehouse, ¿qué hemos dicho? Ya no trabaja en dos coordenadas, ya no trabaja en coordenadas X y Y, sino incluso involucra un tercero, que es la Z. ¿Para qué? Para que el trabajo en información sea en factor tridimensional. Es decir, involucra mayor cantidad de tablas para buscar una información más precisa. Y la minería de datos, el llamado data mining, utiliza ambas tecnologías. ¿Por qué? Porque tú has dicho que lo que quiere la información en el data mining es una información sustancial, es una información precisa, es una información que yo quiera. ¿Cómo puedo lograr obtener ese tipo de información? Si tengo miles de datos, millones de datos, y yo solamente quiero extraer una información específica. Necesariamente necesito trabajar ya no con una tecnología antigua como es las bases de datos tradicionales, sino ya con tecnologías como Data Warehouse y Data Mart, que son tecnologías que me ayudan al manejo de información y búsqueda de información, que es el término correcto, la búsqueda de información precisa en el momento oportuno en una infinidad de datos.
Entonces, en esa parte para poder conceptualizar. Entonces, en ese punto hemos visto las llamadas bases de datos multidimensionales. Hemos visto las bases de datos documentales y las bases de datos transnacionales. De estas tres bases de datos que te he dicho, ¿serían parte de un conjunto de un data mining? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí serían parte de ingeniero, sí sería parte, ¿no? Porque todo esto, su propósito es almacenar, ¿no? Todo, recolectar esos datos y con la finalidad de sacar una información. Y esa información no transformarlo en lo que es en conocimiento. Excelente. Y efectivamente, a todos los que nos están escuchando, el data mining engloba todas estas tecnologías de base de datos que hemos dado. Porque la información que busca, y lo ha dicho José, es la búsqueda del conocimiento. Buscar información para poder hacer una toma de decisión que puede embarcar el destino de una organización o de una empresa a nivel corporativo, frente a un mercado que es bien exigente y bien competente en el mercado. ¿Por qué les digo? Hemos tocado base de datos jerárquicas. Tiene que haber jerarquía. El data mining utiliza bastante base de datos jerárquica. ¿Es una base de datos de red? Sí o sí, porque ¿cómo hago la información en tiempo real? Tiene que ser base de datos de red, necesariamente. Hemos tocado base de datos transnacional. Todo el manejo a nivel corporativo en grandes organizaciones, hablamos de transacciones, hablamos de pagos online, hablamos de comercio electrónico, hablamos de pago vía internet. Por lo tanto, genera ese tipo de información y por lo tanto está involucrada. Hemos hablado de base de datos relacional, que las tablas deben relacionarse unas con otras. Y el data mining busca eso, porque quiere buscar la búsqueda del conocimiento real, la búsqueda de la información real, por lo tanto también lo aplicamos. Hemos hablado de base de datos multidimensionales, los llamados data mart y los llamados data warehouse, que hemos visto que son elementos claves para un data mining. Hemos hablado de base de datos orientada a objetos. Toda la situación del contexto de información son unos objetos. Y el data mining, para buscar información precisa, necesita que todo su eslabón de datos sean objetos, para poder ver qué objetos yo debo de clasificar. Y finalmente hemos visto base de datos documental. Al tener un backup de refuerzo en la situación de un computador o en la nube, en este caso el data mining, un almacenamiento en la nube como respaldo, es un elemento fuerte para el manejo de información. Es la única tecnología hoy en día que no ha podido superarse por otros sistemas de gestores de base de datos o otros tipos de tecnologías en base de datos que pueda superar al llamado data mining, que es la que engloba todo un eslabón de instalación. Pero al ser un trabajo más organizado y de mayor implementación, no puede tener todos estos contextos. Solo las corporaciones como Google, Amazon, Netflix, el pago de entidades financieras como Interbank, Alicorp, las empresas grandes que manejan gran cantidad de información y sus informaciones son valiosas y pueden hacer tomas de decisión más precisas, sí pueden implementar tecnología data mining, pero otras no. ¿Por qué? Porque la implementación en gasto de implementación es bien fuerte. José, ¿algo más que agregar al tema de lo que es data mining? A ver, ingeniero, voy a poner un ejemplo, ¿no? Lo que viene a ser el data mining, ¿no? Supongamos, ¿no? Que tenemos una cantidad de datos, ¿no? Por ejemplo, podría ser nombres, podría ser la estatura de una persona, la edad, diferentes aspectos, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué es lo que busca el data mining? O para, digamos, llevar una información hacia una empresa, tenemos que especificar a qué es lo que en realidad queremos, ¿no? En este caso podríamos decir, ¿no? Saber todos con relación a su nombre o con relación a su edad, sacar una información bien conclusa, ingeniero. Eso vendría a ser para mí una data mining. Excelente. Compartimos, vemos que las tecnologías que hemos tocado el día de hoy en todas las gamas de las bases de datos, que son más que todo una clasificación que se le da, son importantes y de acuerdo a la necesidad de cada una de ellas pueden ser implementadas, de acuerdo a su necesidad. No necesitamos que esto tengan todos los sistemas de base de datos, sino dependiendo al negocio, al enfoque, al producto o al servicio o a la tendencia que yo necesite, pueden ser implementadas. Pero hemos visto más bien que una tecnología que aboca mayor tipo
y te ayuda a una toma de decisión, te ayuda a tomar una decisión en conocimiento, es el data mining. Y con esto cerramos toda la situación de los temas en esta parte de la unidad. Muchísimas gracias.